Bueno. A ver, os voy a contar una historia que tiene mucha tela. Ya habéis visto cómo empieza la cosa. Nuestra querida Ana Belén en aquella famosa película con Antonio Banderas, hablando la historia del Casto José, aquella opereta tan magna, que a mí me encanta, me encanta. O sea, yo pienso que el género de la opereta es aquello que España ha dado, bueno, a mí me encandiló, y me encandiló tanto que al final indagué a ver qué pasaba con el Casto José. La historia vamos a empezarla desde hace 10.000 años antes, esos grabados. Tenemos señor ahí con una seta en la mano, en la cabeza una forma de seta, ¿no? La seta se la ha metido en la cabeza. La señora esta, con los cuernos, bailando toda feliz. Ahí todos con una banda de colegas ahí bailando y pasándoselo bien. Esto era en Tassilenjak, en medio del desierto del Sahara. Es que antes del desierto del Sahara habían cocodrilos, según esos grabados, hipopótamos, más gente esa de allí se lo pasaba pipa. De ahí que un buen día al mundo le pasó una cosa hace 7.000 años, que un fenómeno muy curioso, era el óptimo del Holoceno. Entonces, bueno, pues ahí en medio del Sáhara, pues ellos tenían unos grados, pero la temperatura de la Tierra se disparó 2 grados. Y poca broma lo que son 2 grados. En Siberia, 4 grados. Se les disparó, o sea, los mamuts murieron de un golpe de calor. Y en pocas décadas quedó desierto, los camellos campando a su aire, porque, una cosa, no había caminos. Los camellos vienen de Etiopía, pero claro, como los burritos pues necesitaban agua y el camello no, pues la gente se los apañó como pudo. Y pues, a ver, todo es bueno, pero ¿qué hacemos aquí? Aquí no se puede vivir. Mirad, encima el lago Níger quedó nada, como, no sé, como el lago del Retiro, así, casi, sí, pequeñito, ¿eh? Pero bueno, era lo que había y entonces la gente se adaptó. Bueno, y aquí veis las tribus ahí en medio del desierto, pues que decidieron hablar con el jefe de la tribu. O sea, bueno, era el chamán. El tío que se colocaba las setas y las metía en la cabeza. Y bueno, aquel hombre pues vivía de esto, ¿no? Dice, ostras, los espíritus me han dicho tal cosa. Oye, el espíritu me han dicho que te libres de tu suegra. Pues vale. El espíritu me ha dicho esto, que el nene está mal y cosas así. Jefe, le dijeron, ¿qué hacemos con esa sequía? Pues mira, se tomó 4 setas. A un rato dice, los espíritus me dicen que nos larguemos de aquí, a donde sea. Si nos vamos para donde se pone el sol, el agua es salada, pero para ahí hay un río muy grande que pues puede haber caza para todos. Pues bueno, entonces los de la tribu, ostras, jefe, sí que tú sí que sabes, ¿no? Pues bueno, y se decidieron a ir para el Nilo. Bueno, el chamán, el tío, al llegar al Nilo, pues dice, ostras, la jugada me ha salido bien, porque si no hay agua me pela. Bueno, y entonces, generación tras generación, metieron 8 cillas, hacía falta ir de cacería, aprendieron a labrar, tenían agua suficiente, el tío fue subiendo de estatus, al final devino en faraón. Faraón quiere decir la gran casa, el ministerio, ¿no? Pues ellos decían el faraón, no saben ni cómo se llamaba el faraón, pero ellos decían el faraón, la gran casa, que lo sepamos, no es un título, es un estamento. Bueno, y aquí lo ves, intermediario entre los dioses y los hombres a perpetuidad hasta lo de Cleopatra, ¿eh? O sea, los dios a vivir del chollo. Y aquí estamos. Bueno, ¿a qué se dedicaban los faraones? Bueno, primero tenían que tener entretenido al pueblo, él con sus setas, pero tuvieron una gran idea. Mirad, para que se entretenga el pueblo ha de haber un motivo. Y en la antigüedad, como ahora, hay dos cosas. O grandes obras que tengas ahí entretenida a la gente. En una época eran pantanos, pues a ellos pirámides, grandes obras. O la otra es una guerra. Venga, a morir por la patria, ya está. Pero estos eran muy prácticos y muy pacíficos, ¿eh? Los edificios eran muy pacíficos. Entonces, pues se dedicaron a hacer pirámides. Pues aquí mucha gente se ha pensado que lo hacían extraterrestres. Pues no, el clima cambió de golpe, pero aún permitió que el Nilo tuviera bastantes afluentes y se ha descubierto que al lado de las pirámides de Kieps había un río, que hoy día es nada, está seco. En ese río llegaban las barcas, tenía bastante fondo para que llegasen las barcas con los pedruscos, y entonces el trayecto no costaba tanto. ¿Qué comían la gente? Pues esclavos, no. A ver, con lanzas y garrotes, 500.000 esclavos no los controlas, te controlan ellos a ti. Los tíos cobrían su sueldo, trabajaban por la mañana, así que no les pegase el sol, y además les daban de comer lentejas, y trabajaban a base de lentejas. Pero los tíos felices, no se quejaban, solo pensaban en hacer la pirámide para el faraón. En el fondo, después decían, cuando se muera el faraón,
entraremos en su tumba y le quitaremos todo. O sea, y en la historia de los extraterrestres, pensémoslo claro, que caramba, un extraterrestre se va aquí, llego a la Tierra y hago pirámides. Hombre, por favor, ¿y para qué quieres hacer pirámides un extraterrestre? Pero bueno, a mí hay gustos para todos. No, es que eso lo hizo un extraterrestre, pero bueno, piénsalo. Tú te llegas a otro planeta y te pones a hacer pedruscos, a apilar pedruscos, hombre. Si tienes tecnología suficiente para ir a otro planeta, no serás tan idiota como dedicarte a poner piedrecitas. Los tíos hacían esto, así tenían entretenidos todo el mundo, y entonces el faraón con sus setitas, colocadillo él, que no se mostraba por nada, y punto. El faraón, hombre, como descendiente de los chamanes que le daban al silocibe, pues también le daba al silocibe. Bueno, hay una teoría incluso que dice que la corona del Alto Egipto, esta mitra, es la representación del primordio, aquí al lado, del silocibe cubensis. De hecho, incluso a los silocibe cubensis los denominaban el ojo de oro. E incluso, fijaos aquí esa representación. El dios Osiris le da al faraón el An, la llave de la vida. Este An, llave de la vida, era un silocibe cubensis que generalmente se los ponía en la boca en el momento de morir. O sea, se iban con un buen viaje de silocibina, pariente de la RSE. Bueno, aquí hay diversas representaciones, lo veis. Silocibe cubensis, esa coronita, es como los silocibes cubensis. De hecho, estaba prohibido que lo tomase el resto de la población. El papiro de Ani dice que expresamente que está prohibido bajo pena de muerte, y entonces Faraón lo compartía solamente con sus amigos. Faraón, acordaos, la gran casa. En el palacio eres amiguete del faraón y el tío, pues nada, oye, nos tomamos unas setitas. Pues vale, oye, entonces veían pues Osiris, Anubis, lo que ellos les daban. El país funcionaba bien. Colocado, era amigo de todo el mundo, construía pirámides y era la solución que me he a la guerra. Era un tío muy pacífico. Bueno, a ver, ¿quién era José? Era hijo de Jacob, tenía 12 hermanos, el chaval se ve que era muy espabilado, no le resolvía las cosas, le contaba chistes al padre, bueno, le hacía mil gracias, total, entre 12 hermanos, era el más gracioso. De aquí que el padre, tan contento, le regaló una túnica. Esta túnica, a mí me da la sensación que eso era como un rango, como fuera el heredero. Total que los hermanos, que bueno, esto no puede ser, por ahí no pasa. Bueno, los hermanos, las hermanas no se habla, no contaban en aquella época. Bueno, total que dicen, vamos a, pues a este lo pelamos. Suerte de Benjamín. Hombre, no seáis tan bestia, lo vamos a vender como esclavo. Entonces cogieron la túnica, la mancharon con sangre y le fueron a dar el disgusto a su padre. Y de paso, de todas maneras, lo vendieron como esclavo a unos beduinos que pasaban por allí. Y así es donde fue a parar a manos del faraón. Bueno, este José era un tío muy espabilado, llegó a ser el administrador del faraón, rodeó con todo el mundo y había un general que se llamaba Putifar, que era el jefe de todos los ejércitos, tenía una mujer muy guerrera. General, era un conquistador, no veas la mujer. Total que se encaprichó del pobre José. Pues es el primer caso de acoso sexual que he documentado en la Biblia. Muy malaje, va y lo acusa al revés. Total, lo meten en la cárcel, pero vete aquí que hay un problemón y lo sacan y al faraón le arregla el problema. Al final se arregló muy bien. Acabó siendo primer ministro, ya sabemos la historia. Que llegan los 12 hermanos, como buen tío que era, les devolvió el favor con creces, el favor que le hicieron de ir a Egipto de esclavo. El tío era muy práctico. Bueno, a ver, aquí os son mis hermanitos para dominar la economía del país. No era tonto. No es que los perdonase, no es que el tío se aprovechó, muy bien hecho, de la situación. Te has de aprovechar de las circunstancias. Hay un dicho que dicen, no, los romanos decían esto. La cosa es que no es como ocurre, sino como tú interpretes las circunstancias. Y el hombre supo aprovechar la situación muy bien. Bueno, lo que es importante es saber si esta historia es cierta. Mira, la Biblia nos da grandes sorpresas. Para mí es un libro histórico, pero se ha ido comprobando en muchos casos, pero es verídicamente cierto. Con los hallazgos arqueológicos se ha ido comprobando esto. En 1997, en una colina que era Tell el Daba, al norte de Egipto, cerca de Alejandría, se descubrió lo que es la antigua Avaris, que era la capital de los Hicsos, la dinastía Ixa que dominó el Bajo Egipto en el siglo XVIII a.C. En ella se ha descubierto un palacio con una figura
de un personaje, se supone semita, con una túnica de varios colores. Y aparte, 12 tumbas. Una de ellas es una pirámide que pertenece a este personaje y donde no hay los restos. Las otras 11 tumbas eran más normales y están los restos enterrados a la manera semita, o sea, en posición fetal. Es muy curioso porque Moisés, en la Biblia, dice que se llevó al Éxodo los restos de José. Más aún, Joseph Barron, un arqueólogo rabino, además, israelita, evidentemente, pues descubrió en el 2006, la ciudad, el sello de José, donde representa las 12 tribus de Israel y los poderes que José otorgó a cada uno de sus hermanos. Parece increíble, pero realmente es así. O sea que la realidad supera la ficción. Aquí hay más intriga de la que parece, ¿eh? Vamos a sacar mucho jugo de esta historia. Mirad, aquí está el plano del Palacio de José de Tell el-Daba. Es un palacio, como se puede ver, muy importante. Es grande, con 2 piscinas, un atrio y varios departamentos y una columnata bastante importante. En el otro grabado vemos las 12 tumbas. Ojo, mirad bien, lo que os he dicho. La número 12 es una pirámide, es el personaje más importante. Y ahí se encontró la figura de José. Las otras están alineadas en el patio y, como vuelvo a repetir, los esqueletos que se encontraron en ellas estaban en posición fetal. Y en el 12, coincidiendo con la narración del Éxodo, no se encontraron huesos. Moisés se llevó los restos. Mirad esto es algo fantástico. Yo cada vez quedo más asombrado por los descubrimientos que hay. Dices, ¿cómo puede coincidir un relato con descubrimientos arqueológicos? Eso para cualquier persona con un poco de inquietud te debe fascinar. Este es el sello que encontró Joseph Barron. En él vemos representados los símbolos de las 12 tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Zebulón, Isaacar, Aser, José, Benjamín. Y llama la atención que esos símbolos representan la función que cada uno de ellos tenía. Pero sobre todo ese barco con las 2 setas. Según Barron, coincide con los escritos midrashicos de la tradición judía. Entonces, esto nos lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar palmo a palmo. Como nos lo decían en clase, a ver, a recitar: José, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Zebulón, Aser, Benjamín, Gad e Isaacar. Más o menos va a ser la cosa. Y podemos ver uno por uno los emblemas de las 12 tribus. José es un toro, tanto porque el toro también en las culturas mesopotámicas a Yahvé se le había equiparado al símbolo del toro. Tengamos claro la cosa. José también es el hombre. Leví es un pájaro, tenemos un pez. Judá es el león de Judá. Benjamín son 2 colinas que están debajo de José. Acordaos que Benjamín le salvó la vida a José. Dan una serpiente. Simeón son unas puertas. Aser, unos olivos. Neftalí es un pájaro. Pero Zebulón y Isaacar es un barco con 2 setas. La prueba del barco y debajo una seta invertida, que implica buena suerte. Pero aquí nos vamos a fijar en estas 2 setas. ¿Qué representa? Aquí está el cotarro. Este barco implica que ellos tenían el monopolio del comercio de las setas. Era su sello representativo. Son 2 amanitas muscarias. ¿Qué habíamos del faraón? Que al tío le encantaba tomar silocibes, el ankh, famoso. Aparte de eso, te gustaban las trufas. Pensad que el clima actual no es el mismo que el de hace 2000 o 3000 años. O sea, la cuenca mediterránea era más suave y, según se sabe, las amanitas muscarias las cogían del Atlas marroquí. Había un comercio bastante importante. Las trufas, 3/4 de lo mismo. Podían ser terfecias que están en el desierto, pero también puede ser la trufa típica que se puede encontrar en encinas. Por lo tanto, es una cosa de la cuenca mediterránea. Las hacían llevar de todas partes. Pero esto implicaba que ese comercio era muy selecto, porque el faraón solo compartía sus setas con sus invitados. Incluso había en el papiro de Ani un documento que se prohíbe, salvo por pena de muerte, tomar e ingerir silocibes. Solo lo podía tomar el faraón, la casa real. Bueno, ahora me voy a poner un poco filosófico para tratar eso, ya que es la Biblia. Entonces, tú tienes 2 opciones entre las cuestiones de fe. Una es ser sumiso, aceptarlo todo, esto es un dogma y no pienso más en ello. Bueno, hay dogmas y se los debe respetar, pero hay otras cosas que tú dices,
Bueno, porque lo dicen. Eso es una persona sumisa. Yo siempre tengo claro que el sumiso no ama lo que parece que ama, sino que le va muy bien. A ver, una persona sumisa llegará a la faena, entrarás, irá puntual, hará la rutina que toca y después se larga. Bueno, pues y al final de mes a cobrar. La persona que ama su faena, uno se pregunta por cosas, curiosea, pero él es fiel. Y eso es lo más importante, es una cuestión de amor. Cuando hay una cuestión de amor, tú te preguntas por el otro y además le eres fiel. Sin la fidelidad no sería posible. Eso lo vamos a tener en cuenta más adelante. El señor José, ¿vosotros creéis que llegó ahí vendido como esclavo y se hace amigo del faraón? Después encima de meter los cuernos al putif. Y hay algo que no me encaja. Vamos a ir por partes y vamos a indagarlo. Que ya os he dicho que la Biblia no miente. Por tanto, vamos a analizar qué pasó. Mirad, ese grabado, es un grabado egipcio, representa a Abraham dando consejos al faraón, cosa de los egipcios. Vaya familiaridad, ¿no? Bueno, Abraham resulta es que no era un cualquiera, un pastorcito ahí con 4 ovejas. No, 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 no. Aquí se ve que Abraham habla con el faraón y hay un episodio en la Biblia que le pide a la hermana de Abraham en matrimonio y él le da a su mujer. Es que escandaloso. Mira, de entrada, si os atrevéis a leer la Torá resulta que Abraham tenía hijos con varias mujeres. O sea, el hombre era polígamo, así de claro. Quiso encasquetar a alguna mujer que le sobraba y se mosqueó un poco. No acabaron mal, porque resulta que Abraham era un ser muy importante que diríamos que era un reino sin territorios, era un hombre nómada con muchas tribus, de hecho tenía 300 y pico siervos, según la Torá, y si queremos que era un rey sin territorio, lo que acabo de decir, era como si fuera Bill Gates hablando con el Trump, pues el tío cuenta que tiene territorios, que es un rey, no, pero tiene un pastón que no veas y el tío influye en el mundo. Pues entonces Abraham hacía lo mismo y a mí me da la pista de por qué esa familiaridad. Vamos a seguir con la historia. La explicación a todo esto, seguramente, que en el siglo XVII a.C. hubo un pueblo semita que atacó Egipto. Atacó Egipto y ocupó la parte del delta. Eran los Hicsos. Iban muy bien armados. Introdujeron el carro de guerra, introdujeron la cota de mallas, llevaban una espada curva que se llamaba el copesh y un arco muy eficaz, de doble curva, que tenía una potencia bastante. Los pobres egipcios, en aquella época, no tenían un ejército. El faraón no estaba para guerras, el tío vivía muy feliz, pues construyendo pirámides, y para qué hacer la guerra si hago pirámides que es mejor. Entonces, cuando había un pequeño follón, cogía a los campesinos, cada uno cogía su azada, una garrota, lo que fuera, oye, venga, vamos a hacer un poco de guerra. Y a ver, otros que iban armados con garrotas, nubios, se arreaban y está, pero con eso la cosa fue más seria. Les dieron una paliza tremenda, ¿no? Con todo este armamento total que los Hicsos ocuparon el delta del Nilo, con la capital Avaris, y abajo pues se quedaron en la zona que es Tebas, que es la actual Luxor, y más abajo estaban los nubios. Y eso duró pues aproximadamente 2 siglos. En este mapa veis la situación que quedó durante 200 años. En la parte de arriba tenemos el reino de Avaris, ocupado por los Hicsos, que tenían sus vasallos en ese reino. Después en amarillo está el territorio de reinos vasallos de los Hicsos. Los egipcios se quedaron en el verde oscuro 200 años así. ¿Qué pasó durante esos 200 años? Pues los hebreos fueron instalando en la parte norte del delta. Bueno, pues hay algunos de ellos, como puede ser José y Abraham, pues empezaron a tratar con las dinastías de los Hicsos, que se habían aposentado muy bien. Claro, como eran parientes de sangre, no de religión, eso ya lo hablaremos, pues llegaron a crecer, a repoblarse, eran buenos trabajadores y bueno, estaban bien aceptados por la población. Eso durante 200 años. Y aquí se explica además lo de Abraham y José, lo veis claro, ¿no? Estaban tratando entre parientes y entonces a los Hicsos les interesaba que vinieran gente, semitas parecidos a ellos, para reforzarse ante los egipcios. Los Hicsos no tenían la misma religión que los hebreos. Y ese detalle es muy importante. ¿A qué adoraban? A Baal. ¿Quién era Baal? Según ellos, su mitología era que el dios Ei, era el padre creador de todo el universo, que tenía la diosa Tanit como esposa. Pero había un hijo de ellos, que era Baal, que consideró que su padre era demasiado bueno, que no era fuerte. Se rebeló y quiso poner orden a las cosas. Hubo un combate tremendo. Tanit, la madre, se abstuvo, el dios del mar luchó contra Baal, convenció con sus artimañas este Baal a todos los demás y al final desbancó
ahí. Todo Canaán y muchas tribus semíticas adoraban a este. Es una rebelión del hijo contra el padre por considerar que el padre era demasiado bueno. Y lo que imperaba era la fuerza y el poder. Veremos lo que pasa. Bueno, ¿y qué consistió el culto a Baal? Pues mirad, de Dios, en Egipto los cananeos lo equipararon a Set, que era el dios del infierno, del miedo y de las tormentas. Ellos adoraron a Set porque era lo mismo que Baal. Pues se exigía que el primer hijo de cada pareja fuera sacrificado en un lugar, en un altar que era el Molokai. Ahí se representaba al dios Baal con los brazos abiertos. Ahí se depositaba el niño recién nacido. Debajo había un caldero con llamas. El niño en un momento determinado lo tiraban allá, delante de los padres, que tenían prohibido llorar. ¿Cuál era el objetivo de esta barbaridad? Sencillamente era sumisión. Mediante Baal se conseguía que el pueblo estuviera sometido. Cuando se le obliga a hacer una barbaridad así, se puede hacer cualquier cosa. De hecho, en contrapartida, tenían derecho a las prostitutas sagradas. A ver, el culto a Baal llegó hasta Cartago. En la Tercera Guerra Púnica, los romanos se cargaron a todos los sacerdotes de Baal cuando vieron esto. Una de las cosas buenas que hacían los romanos era llegar a un sitio y prohibir los sacrificios humanos. Hicieron lo mismo con los druidas. El Panoramix, los amigos del Panoramix también se dedicaban a hacer sacrificios humanos porque era una casta privilegiada. Y llegó tan es así que Jesús, cuando se refiere al infierno, se refiere a la Gehenna. Era el lugar cerca de Jerusalén donde se habían sacrificado niños en el culto a Baal. Incluso, a ver, aquí en Cartago se puede observar las urnas funerarias donde los huesos de los guardaban allí. Vaya elementos, ¿no? Mirad, la razón de todo esto está muy bien explicado en ese artículo que dice que los sacrificios humanos promueven y aguantan la evolución de sociedades estratificadas. O sea que las sociedades estratificadas necesitan tener a la gente sometida y hoy día hay sociedades estratificadas, hay sociedades dictatoriales. Y pensad bien, mirad esto. ¿Qué hacen con la gente cuando hay una dictadura o un régimen dictatorial o un régimen autoritario? Les importa un rábano, son objetos. La función íntima de un régimen de ese tipo, una sociedad estratificada, y lo podemos traducir, es sencillamente tener sometidos y tratar a la gente como objetos. Bueno, en este estudio recopiló los datos de más de 500 sociedades de tribus primitivas y observo eso. Cuando la sociedad era más estratificada, echaban más mano de los sacrificios humanos y cuando era igualitaria, evidentemente no lo sabía. Pero era una cuestión progresiva. Cuanto más estratificado, más sacrificios. Entonces aquí se incluían a los sumerios, se incluían a los aztecas. Vaya casta, al final se conquistó el imperio México por los españoles por la ayuda de los indios que estaban ahí, que estaban hartos de ellos. Los druidas, vaya unos, lo que he dicho antes, los amigos de Panoramix, una casta sacerdotal que una vez al año hacían un sacrificio o más, como les convenía. Entonces, aquí se ve bien claro lo que he dicho ya antes, cuando la sociedad es más estratificada, más sacrificios. Y eso se traslada hoy día. Venga, vas a morir por la patria. Y yo me gustaría ver, aún no he visto ningún tío que se ponga delante. Vas a morir por la patria, pero tú primero, ¿no? Señores, la gente hoy día civilizada vive para la patria. Mejor vivir de la patria que morir por la patria. Pero es lo que está pasando con una sociedad autoritaria. Al final no queda más remedio pues tener que vender a la patria. Dura hasta hoy día. No hay majadero que envíe a la gente a morir por la patria. Pero él no irá, ni sus hijos, los cuatro enchufados que mandan, estos no, ¿eh? Pues esto ya pasaba hace miles de años, es una cosa inherente a la especie humana. En fin, ¿qué vamos a hacerlo? Pero que se tenga presente. Pues ahora vamos a analizar la diferencia entre los hebreos y los cananeos. Abraham, ¿sabéis el sacrificio de Abraham? Se va al monte de Moria, que Dios le ordena sacrificar a su hijo, y entonces se dice, para. ¿Qué te crees? ¿Que yo soy tan bestia? Dios y Abraham hay una relación de amor. Dios le dice, veo que me temes. En la Biblia dice que me temes, pero ese que me temes es que me respetas, que tienes fe en mí, que te lo pones en mis manos. Pero yo no quiero barbaridades. Yo soy un Dios de amor. No soy, trato a la gente como objetos. Trato a cada persona, le doy el don de vivir, sea el destino que sea. Entonces, mirad la diferencia. Dios le promete una evolución a la especie humana hecha a su imagen y semejanza.
que es una cuestión progresiva de cada uno de nosotros. Mirad en contrapartida. En la Biblia, la rebelión de Lucifer contra Dios. Lo mismo que Baal. Fijaos. Incluso Baal y Lucifer llevan cuernos, están representados con cuernos. Lo que pasa es que en la Biblia dicen, un momento, el mal queda derrotado por el arcángel San Miguel, pero Dios respeta al hombre, ama al hombre y lo quiere lo mejor. No, no es un objeto. Los cananeos, su religión es hecha para servir a un grupo de gente para mantenerse en el poder. Lo que se quiere es fidelidad. Dios le pide que sea fiel a él, que lo quiera. La fidelidad, como he dicho antes, es una cosa inherente al amor. Nadie será infiel a su pareja si la quiere. Nadie criticará ni hará una jugarreta a un amigo si lo quiere. O sea, la fidelidad es inherente al amor. La fidelidad, la fe, también el amor, te obliga a curiosear el objeto de amor. Sin esto no hubiera habido los grandes teólogos, ni los grandes filósofos. Ni hubiera existido ni San Agustín, ni Santo Tomás, ni siquiera Descartes. Se preguntan por la esencia de Dios. Spinoza se pregunta por la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren a Dios. Una persona sometida no se preguntará, lo vuelvo a repetir, no se preguntará por nada. A él le va bien, le harán las 1000 cerdadas, pero mientras él pueda tirar, ya está. No es amor. La fe es esto. La fe de Abraham es la fe que tienen las grandes religiones. Y ahora voy a añadir una cosa que es de cosecha propia, pero es por lógica. Y me veo obligado a decir. A ver, las 9 plagas de Egipto están explicadas, hay mucha hipótesis científica. La única que no encaja mucho es la 10ª plaga, aquella que el ángel del Señor entra en las casas de los egipcios y mata al primogénito y al primogénito de los animales. Yo digo, a ver, ¿vosotros creéis que Dios es capaz? Vosotros marcaos una señal que ahí no va a entrar. ¿Qué pasó allí? A ver, Abris fue abandonada de golpe y no hay señales de violencia. Cuando los egipcios consiguieron hacer fuera a los Hicsos, se largaron de golpe sin violencia. Y aquí hay una cosa. ¿Qué pasó? Pues yo pienso que aún había Hicsos allí y dijeron, vamos a hacer un regalito a los egipcios. Entraron a las casas que no estaban marcadas, mataron al primogénito y al primogénito de los animales. Después los otros se largaron. El faraón, cuando se enteró de estas, es que claro, los fue a perseguir. Pasaron el Mar Rojo da la casualidad que tiene unas mareas de 2,10 metros de altura, ahí se traga todo el mundo y fueron cogidos por la marea. Llegaron al Sinaí. Se tiraron 40 años. Lo del becerro de oro ya te demuestra que hay 2 facciones ahí. Me imagino que si hubiera Hicsos mezclados con ellos, intentarán hacer su culto, cosa que Moisés le cogió un cabreo de 3/4 de narices y tuvo que hacer una limpieza. También se sabe que esos 40 años, el Sinaí, os he de decir que en aquella época no era tan árida y es un macizo. Y encima hay unas minas de cobre muy importantes. Tan es así que el rabino Bar Rom encontró en esas minas una grabación de hebreos que decían que añoraban el trigo de Egipto. Importante porque está documentado que tuvieron que estar mucho tiempo allí, en las minas de cobre además, trabajando en minas de cobre. Yo pienso que cuando entraron en la tierra de Canaán, y se pelearon, entonces necesitaban armas. El copéis ese famoso, pues los tenían. Bueno, pues la historia es cierto que Moisés luchó tremendamente para imponer el judaísmo. De hecho, se observa en el Antiguo Testamento que hay 2 líneas claras. Reyes que se enfrentan a profetas. Profetas mantienen la fidelidad al Señor, pero los reyes no. Los reyes hay ahí una especie de mezcla de cultos y era una lucha tremenda para imponer el judaísmo y la fidelidad a Dios. Las otras religiones tenían una cierta influencia y una influencia nefasta. Durante mucho tiempo, fíjate, por Cerro de Oro, y a mí me suena Baal, los cuernos, todo ese jolgorio, Baal y los profetas, llegó a su culmen con el rey Manasés. El culto a Baal lo generalizó, los sacrificios, lo de la Gehenna famoso que he contado, había prostitutas en los templos, la gente contenta. Su nieto, educado por profetas desde bien pequeño, ya tuvo una revelación. Debo
dar un sentido a mi pueblo, mi verdadero Dios. Es una cosa que le debo fidelidad. Él me quiere, yo lo quiero, y el pueblo de Israel es un pueblo escogido, tiene un sentido histórico. Todas las religiones que eran telúricas y que aceptaban sacrificios, se erige portavoz, voy a escribir la historia del pueblo de Israel y el sentido que Dios da a mi pueblo. Y aquí empezó a escribir la Biblia dándole un sentido de la relación hombre con Dios, una relación progresiva, una dignificación de la persona humana a través de la Biblia, de la lectura de las Escrituras, para que el hombre, razonando, sepa que esa fidelidad a Dios, esa fe en Dios lo dignifica. En lo contrario es la desesperación, el nada. Y con el nada acepto todo lo que se me dé con tal de pasar. Dios te da esperanza. Josías lo plasmó perfectamente con la Biblia. A partir de aquí, la Biblia se escribe, queda escrita y le da un sentido a su pueblo. Esto nos lleva a las dos religiones, no solo el Islam, también a las dos religiones, el sentido de estas. En el cristianismo, el hombre es llevado a su máxima evolución en Cristo, el hombre hecho imagen y semejanza. Jesús, Dios, hombre, nos redime a todos, Dios, en su máxima humanidad. Tanto es así que es la máxima aspiración del hombre, parecerse a Dios. Jesús nos da esa imagen. Dice, no, el camino es este y el camino soy yo, y me hago hombre, yo redimo. Los hebreos hay otra cosa. Más adelante, en su Mesías que no ha llegado, más o menos va por aquí. Podemos decir, en el Islam la relación es parecida, queramos que no. Pero en los hebreos hay una cosa, el equilibrio, el esfuerzo que hace Dios entre el caos y el mundo, que se llama el tikkun olam. Es el esfuerzo que debe hacer el hombre para colaborar con Dios en el mantenimiento del orden del universo. Curioso porque en las escuelas rabínicas lo que se aprecia, curiosamente, es que hagan preguntas, que se cuestionen. No un hombre que calle, que se lo toma de memoria todo, no les gusta. Es muy curioso que ese movimiento, el Tikkun Olam, nacido en 1800, primeros socialistas eran judíos y partían de este movimiento. O sea, un grupo de jóvenes que dijeron, no, a ver, si el Tikkun Olam es mejorar el mundo, hemos de aplicarlo en la sociedad. Evidentemente, los rabinos tradicionales estuvieron muy en contra. Imaginaos, gente muy tradicional, de golpe porrazo, le salen socialistas. Pero es curioso, para que tengáis presente esto, el socialismo nace de un movimiento rabínico que era el Tikkun Olam al principio de 1800, como el cristianismo, esa mejora del hombre para con Dios. Judaísmo también, evidentemente. Bueno, es lo que pienso que tenemos que hacer. Esforzarnos en evitar el caos. Es el deber íntimo, esencial de cada uno de nosotros. Ya veis lo que ha dado una seta, Lo que ha dado las setas dan para mucho. Mira, te os voy a hacer un regalo. Mira, este año me fui a Egipto y tomé esa foto. En ella veis que el faraón debajo de su brazo, tiene Ankh, que era lo que se les daba, la llave en la boca, cuando morían, para ir más allá. Curiosamente, debajo tiene 3 silocibes. Míralo bien la foto de al lado. 3 silocibes. Claro, es lo que antes de morir se les daba para el último viaje. Pegaba un chute con psilocibina, tan felices. Y bueno, pues tengo otra foto que nos ha enseñado que había un boletus, pero claro, allí las setas lo que les gustaba y a la finalidad de esas setitas, ¿no? Yo se pasaba el día con los silocibes, el faraón, porque no hacía otra cosa. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo a todos y que, bueno, si queréis consultar cualquier cosa, aquí estoy. Pues muchas gracias por haber llegado al final de la narración.